Bueno, vamos a hablar de una obra que yo no estaba allí, lamentablemente, cuando se pintó, Los borrachos, así se la suele llamar, de Diego Velázquez. Bueno, es una obra, como todos sabéis, que se encuentra en el Museo del Prado, donde se encuentra una enorme selección de obras de Velázquez, al que se tiene por el mejor pintor de la historia del arte, aunque en cierto sentido creo que no lo es, pero ni de lejos. Bueno, esta obra, Los borrachos de Velázquez, me gustaría que os la imaginarais junto a una obra de otro artista, Nicolas Poussin, que trata del mismo tema. Hace unos años el Museo del Prado realizó una exposición sobre mito, historia y alegorías en la pintura y presentó obras del Prado, pero también obras procedentes del Louvre, y ahí se presentaron Los borrachos de Velázquez, que son, como digo, del Prado, y también se trajo, entre otros, un cuadro de Poussin que trata del mismo tema, que es el origen del vino, esto es el dionisismo y lo dionisiaco, un asunto verdaderamente crucial. Pusieron bastante cerca esos cuadros para que comparáramos cómo lo abordaba Poussin, un pintor canónico francés, y cómo lo abordaba Velázquez. En el caso de Poussin vemos allí el mito del origen de ese néctar de la embriaguez, ese néctar dionisiaco, y vemos todos vestidos a la griega, en una danza, en una escena que perfectamente podía estar acompañado por versos griegos y por entonación clásica, y al lado se encontraban los borrachos de Velázquez. Bueno, en realidad esa conversión de Dioniso o Dionisios en el rey del vino o en el dios del vino, pero convertido en el jefazo de los borrachos, habla bastante de la forma en la que se afronta el mito, la historia, los relatos mitológicos y la realidad en la pintura española. Ya decían en la época romana, hablando de Propercio y de otros, que si quieres buscar un artista que sea extremadamente sórdido, tienes inevitablemente que contar con un español. Los españoles tenemos un nivel de sordidez y una concepción del realismo verdaderamente demoledora. Cuando uno imagina o recuerda la pintura de Velázquez, desde el cuadro de la mujer friendo los huevos hasta la llamada fragua de Vulcano y, por supuesto, los filósofos de Velázquez, en todos los casos lo que vemos es una especie de antimitología o una derrisión, un bajo materialismo, podríamos decir, bataille, como si todo hubiese caído repentinamente por el suelo, y en ese caerse por el suelo uno se pregunta, pero estos filósofos que nos presenta Velázquez, ¿son filósofos o son más bien pordioseros? ¿Son homeless que se han encontrado con legajos y que los llevan? ¿Por qué tenemos que imaginar que son filósofos si están cubiertos del polvo de los caminos y da la impresión de que jamás han estado en ningún ágora, en ninguna academia y, por supuesto, no saben nada de geometría ni serían capaces de establecer ninguna composición de carácter categorial? Es decir, serían capaces de establecer algún tipo de estructuración de una república, de una polis, de un sistema ordenado del mundo, o en realidad encarnan esa especie de mierda en las uñas que, como dijo ya Platón, nos va a conducir hacia la inmundicia y la tontería sin fondo. Ese sin fondo de la suciedad es sin duda el eje central, el vector principal de cierta pintura, así llamada española, y especialmente de Velázquez y lo velazqueño, que, como todo el mundo sabe, no es otra cosa que un invento francés. Es decir, los franceses fueron los que crearon este mundo velazqueño, como también fueron ellos los que inventaron el exotismo de la pintura española y los que crearon también la enorme fascinación por el gabinete de grabados goyescos, creando esa fascinación por una España que sería una España mística, una España ruda, ancestral y al mismo tiempo más árabe que ilustrada, en última instancia absolutamente contrarrevolucionaria. Esa suerte de espacialidad fascinante que han encontrado tantos en Velázquez, en cierto sentido tendríamos que ir dejándola un tanto de lado, porque más que dionisiaco y, por supuesto, nada apolíneo, Velázquez es absolutamente un maestro del ridículo. Recordemos El nacimiento de la tragedia en El espíritu de la música de Nietzsche, donde habla de la transformación de la realidad horrenda convertida en algo sublime o bien convertida en algo estructuralmente ridículo. En el caso de Velázquez no solamente ridículo, sino completamente sórdido. Tengamos presente los que acompañan a Dionisos, el dios del vino. En realidad, más que un dios del vino, es un gordinflas que se ha puesto una sábana por encima y se ha puesto unas hojas como corona, estefanoforia, está coronado, pero está coronado en su absoluto entontecimiento, porque está más disfrazado
que materializada la condición de la divinidad. Pero los que rodean al dios del vino son el colmo del ruralismo. Es difícil ver a gente más pueblerina. Están bebiendo vino. ¿Pero qué vino están bebiendo los borrachos de Velázquez? Están bebiendo vinos puntuados por Parker, son vinos puntuados en la guía Peñín, o sencillamente, como imaginamos al ver la jarra y la cara de esos rurales, de esos embrutecidos, están bebiendo, hay que decirlo, vino de Tetrabric, es decir, están bebiendo el vino más repulsivo imaginable. Seguramente están bebiendo esos vinos de mi tierra, de cuyo nombre no quiero acordarme por hacer aquí una cierta parodia cervantina, y están bebiendo vinos absolutamente ácidos, completamente avinagrados, pero poco les importa, porque en un momento estarán a punto de tomarse los huevos fritos que acaba de freír la vieja en ese aceite, que también es aceite absolutamente putrefacto y completamente indigesto. Aunque hablando de indigestiones, no cabe duda de que con Velázquez siempre se puede ir a peor. Como decía Heráclito, no tenemos que preocuparnos, es difícil que el mundo sea otra cosa que un montón de escombros arrojados al azar. Y como sabéis, esos escombros arrojados al azar son el modo, la forma, la manera en la que están presentados estos cuadros a los que estoy haciendo alusión de Velázquez en el Sacrosanto Museo del Prado. Hace unos años se inició una transformación de la presentación de las colecciones y se decidió que las Meninas de Velázquez no estarían, como yo las vi cuando era pequeño, eso sí, en el Prado donde vine con mi padre, en un cuarto, las Meninas solas, en el famoso cuadro con el espejo. Bueno, esa cuestión de las Meninas con el cuadro y el espejo es un asunto que ha dado para mucha literatura, subliteratura, divagación y hasta psicogeografía. Pensemos en el comienzo del Les mots de Chol, las palabras y las cosas de Michel Foucault, donde precisamente se habla de las Meninas y también del idioma analítico de John Wilkins. Podemos amenazar con que vamos a leer las palabras y las cosas, pero es mejor desprenderse rápidamente del libro. No hay nada que recordar ahí. Únicamente recordemos aquel momento en el que los restauradores de las Meninas decidieron que tenían que encontrar o clarificar el espejo del fondo de la estancia en el cuadro. Según cuentan, y esto es una cosa que recuerdo vivamente, estuvieron buscando el reflejo de los reyes en el espejo del fondo de la estancia de las Meninas y estuvieron retirando los antiguos barnices y sobre todo la erosión del tiempo, tempus edax rerum, el tiempo es la edad de las cosas, y finalmente tanto borraron, tanto quitaron, que casi se cargan el propio espejo y creo que finalmente tuvieron que dibujar ya los reyes, porque hay siempre un momento tontimonárquico en nuestro imaginario que hace que si no están los reyes, en cierta medida volvamos a imaginarlos. Ese cuadro, el cuadro de las Meninas, como decíamos, estaba solo en una estancia, con esa maravillosa figura del aposentador, que es la línea de fuga del cuadro, el que dispone las obras en las estancias palaciegas, y finalmente, como siempre sucede, apareció un salonier, un aposentador contemporáneo, llamado también comisario de exposiciones, que decidió colocar todas las obras de Velázquez en una misma estancia, en esa especie de rotonda que tiene el Museo del Prado, y allí tenemos ahora las Meninas, que parece un sello verdaderamente lamentable, rodeada de las figuras a caballo de Velázquez, la fragua de Vulcano y los propios borrachos, con lo cual en el cuadro de Velázquez no está solamente la luz tridimensional o la pregunta de dónde está el cuadro, de la metapintura que tanto obsesionó a muchos intérpretes del cuadro, sino también todas las figuras arremolinadas, y en realidad hoy el Prado ha conseguido con Velázquez crear una mutación del problema del rotondismo que fue acentuado en el momento en el que unos auténticos delirantes colocaron allí las esculturas de Giacometti recientemente como si entraran también en el espacio de Velázquez. Pronto se montará ahí una hamburguesería, que es lo único que le falta a Velázquez para que finalmente la sordidez adquiera un punto, digamos, de no retorno. En cierto sentido, podríamos pensar que lo que todavía tenemos y el último compromiso que tenemos con Velázquez es no tanto hacer un brindis, sino recordar, como me dijo hace tiempo un amigo, que los buenos vinos se estropean por las malas conversaciones. El curator, que tampoco quiero recordar su nombre, que hace muchos años reordenó y dispuso de esa forma tan nauseabunda los cuadros de Velázquez, cuando le dije que eso era una traición a la presentación en una habitación donde te sentías pintado por la metapintura velazqueña, me dijo: tú lo que eres, y no le faltaba ninguna razón, eres un completo pedante, pero no piensas más que en Velázquez, tendrías que pensar en Velázquez y los 400 japoneses.
Evidentemente, si tenemos presente a los 400 japoneses, hay que decir larga vida al rotundismo.